Vamos a tener la lectura ahí en primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12, verso 27 al 28. Dice la palabra del Señor: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Que el Señor nos dé su bendición con su palabra. De este texto 28, quiero sacar a un tipo de personas que Dios ha puesto en la iglesia. Dice ahí, los que ayudan. Y ese es el tema de este mensaje, los que ayudan. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de este mensaje? El propósito es reconocer, estimular e interceder por los que ayudan, por los hermanos que ayudan. Muchas veces son hermanos, familias que pasan desapercibidos. Mientras preparaba este mensaje, desfilaron por el pasillo de mi mente muchos hermanos, muchas hermanas a quienes aprecio mucho por ese don maravilloso que Dios les ha otorgado. Mis amados hermanos, al escudriñar la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Espíritu Santo utilizó a Pablo para escribir esta carta maravillosa para comunicarnos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos familia de Dios y que Dios ha colocado en el cuerpo a 8 tipos de personas. El Espíritu Santo los pone como Él quiere, porque Él es soberano. Dice ahí que Dios ha puesto en la iglesia apóstoles. Dios ha puesto profetas. Dios ha puesto maestros. Dios ha puesto los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Entonces vamos a considerar a los hermanos y hermanas que ayudan y vamos a pensar en algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. A fin de que no haya desavenencia en la iglesia del Señor, Dios ha coloca y colocará a los hermanos que ayudan. A los hermanos que muchas veces nosotros les decimos que son hermanos que vienen a calentar banca, pero que Dios los ha puesto en la iglesia con un propósito. Los hermanos que ayudan. Viene a mi mente un hermano. Ese hermano no se paraba para orar. Él no predicaba el evangelio. No se levantaba para dar una lectura bíblica. Pero me dijo: hermano Jesús, si usted quiere ir a la punta de esa montaña, el Merendón, yo lo llevo. Y salíamos.
tipo de personas que Dios ha puesto en la iglesia a los que ayudan. En el original griego, esta palabra, los que ayudan, significa antilepsis. Anti, que significa en cambio de. Y lambano, que significa tomar, asistir, para sostener. Sostener asistiendo, aguantando, para sostener. Y ese es el tipo de hermano que Dios ha colocado en la iglesia. Hermanos andamio. ¿Usted ha visto un andamio? ¿Para qué es un andamio? Una plataforma. Y esa plataforma es utilizada por personas que van a hacer trabajos difíciles de alcanzar. Son hermanos que ayudan para que otros lleguen a lugares donde por sí solos no pueden lograr. Ustedes ven este micrófono. Es muy importante que el micrófono pues se lleva toda la honra, pero hay un aparato abajo que lo ayuda, que lo sostiene y que lo hace como él quiere. Pero este aparato casi nadie lo ve. Y es muy importante. Si hay hermanos en la congregación, hermanos que Dios ha puesto para ayudar, para sostener, en lugar de, número uno, de los que sirven en otras áreas. Ahí están ayudándolos. No se ven. Hacen el trabajo en silencio como la araña. De los necesitados, Hechos 20:35, dice, recordando las palabras del Señor Jesús, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y ahí están esos hermanos, miren, dando, sin que nadie se dé cuenta. De los débiles, hay hermanos que son débiles, pero ahí están los que ayudan, miren, animándolo. ¿Para qué? Para que vuelvan, en lugar de los desconocidos. Vamos a considerar algunos ejemplos. Dios ha puesto, hermanos, en la iglesia a los que ayudan. Y en todas las asambleas va a ver usted, hermanos y hermanas, que tienen ese don maravilloso de ayudar. Primera de Corintios 16, 15 y 16. Perdón. Primera de Corintios 15. Pues estábamos bien, 16, 15 y 16. Primera de Corintios capítulo 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, miren el ruego del apóstol San Pablo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué significa Estéfana? Significa corona. Y Pablo está diciendo, ya sabéis que la familia de Estéfanas, que es la primicia de Acaya, y que ellos, él y su familia, se habían dedicado, se habían consagrado al servicio de los santos. Ahí estaba esa familia, hermanos, en Acaya, sirviendo al Señor. Y Pablo dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que trabajan, ayudan y trabajan. Hay tres más, versículo 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Sin duda que hay nombres que quizás no los había oído mencionar
Fortunato y Acaico. Ellos han suplido vuestra ausencia, dice Pablo, porque confortaron mi espíritu. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros pensamos que los misioneros, que los hermanos obreros, que los ancianos de la asamblea no pasan por situaciones difíciles. Ahí está el apóstol San Pablo. Dice, confortaron mi espíritu. A veces uno piensa, bueno, es que los hermanos lo saben todo. Conocen bien la palabra de Dios. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo los puedo consolar? ¿Cómo puedo llegar a su corazón para animarles? Pero estos hermanos, mire, el hermano Estefanas, el hermano Fortunato y el hermano Acaico llegaron para confortar el espíritu del apóstol Pablo. Y Pablo dice, reconoced a tales personas, personas que ayudan, personas que trabajan. Ojalá que en la iglesia hayan familias como Estefanas que se dediquen al servicio de los santos. Vamos a considerar Romanos capítulo 16 y versículo 1 y 2. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Allí en esa asamblea en Cencrea, que estaba en la antigua Grecia, a 11 kilómetros de la ciudad de Corinto, había una hermana que se llamaba Febe. Y esa Febe significa brillante, significa radiante, significa la que brilla. Era una hermana que estaba brillando, una hermana radiante, una hermana que Dios había colocado para ayudar a muchos. Dice Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Algunos estudiosos dicen que esta hermana llevó la carta de Pablo a los romanos y ahora está encomendándole a la iglesia en Roma que reciban a Febe, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros. ¿Por qué razón? Dice, porque ella ha ayudado a muchos. Hermanos, en la asamblea hay muchas hermanas Febe que han ayudado a muchos. Y Pablo dice, me ha ayudado a mí también. Pero quiero avanzar. Libro de Hechos en el capítulo 9, verso 36. Hermanos, les estoy dejando el bosquejo para que ahí en su casa puedan ampliar. Hechos capítulo 9, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Allí en Jope había una mujer que se llamaba Tabita.
que quiere decir Dorcas, pero en el hebreo significa gacela. Ahí estaba esa mujer. ¿Qué era lo que hacía Dorcas? Era modista. Pero dice la escritura que ella enfermó y murió. Luego los hermanos me enviaron a llamar a Pedro para que viniera ahí. Cuando Pedro llegó, la tenían ahí en la sala, velándola. Y dije que vinieron todas las viudas, llorando las viudas, mostrando, hermano, mostrando este vestido me lo hizo Dorcas. Dorcas me hizo este vestido, decía la otra, y todas las viudas rodearon a Pedro y decía, mira, esto me lo hizo Dorcas. Dorcas había ayudado a muchas hermanas en Jope. Tenemos a Estefanas en Corinto. Tenemos a la hermana Febe allí en la iglesia. Y ahora tenemos a Dorcas. Dice que ella se preocupaba por las viudas. Yo sé que aquí en la iglesia hay muchos hermanos y hermanas que están pendientes de las viudas. Acercarse a la viuda, hermana, necesita algo. La escritura dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Son hermanas que pasan por muchas necesidades. Y entonces, hermanos, qué interesante es que aquel hermano, aquella hermana que Dios ha puesto en la iglesia para ayudar, esté pensando en las hermanas viudas. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 16. Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y verso 16. Vamos a encontrar a otro hermano. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Cuando van a hacer un niño, no le tenemos nombre. ¿Cómo le ponemos? Miren, hay muchos nombres. Muchos nombres que tienen un significado precioso. Pero, ¿ustedes han encontrado algún hermano que se llame así? El hermano Onesíforo. Onesíforo. Creo que le estaba ayudando yo, mami. Onesíforo. Onesíforo, ahí tiene el acento en la I. Onesíforo. Pero hermano, ¿sabe qué significa ese nombre Onesíforo? El que trae provecho. ¿Ver? El que trae provecho. El que lleva ayuda o alivio. Portador de beneficio. Miren el significado de ese nombre. El que trae provecho. El que lleva ayuda o alivio. Portador de beneficio. ¿Qué dice Pablo? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso.
Tú lo sabes mejor. Por razones del tiempo pueden Colosenses 4:1, llamado Jesús, llamado el Cristo de la circuncisión. Él ayudó a Pablo cuando estuvo preso en la cárcel de Roma. Tenemos también en Tercera de Juan, capítulo 5, verso 8. Tenemos ahí que Dios había colocado al hermano Gayo. Mire, cuando llegaban los hermanos ahí a la asamblea, hermanos desconocidos, y Gayo los recibía, y Gayo los encaminaba. ¿Para dónde van? Vamos ahí, pues yo les voy a llevar. Y mire, y Gayo se metía la mano en la bolsa y les daba el pasaje para que continuaran su camino predicando el evangelio. Dios ha colocado, coloca y colocará a los hermanos que ayudan. En conclusión, Hebreos capítulo 6, verso 10, nos quedamos ahí. Hebreos en el capítulo 6, verso 10. Quizás es una labor que no sea muy reconocida ahora. Quizás usted le hizo un favor a un hermano y se le olvidó. Yo conozco un hermano amado que tiene ese don precioso. Yo me quedo asustado. ¿Qué hombre, digo yo? ¿Qué recompensa va a tener en el cielo? Y a veces siento algo porque yo he miro la reacción de las personas que muchas veces no agradecen. Pero ¿qué dice la Escritura en Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios no es injusto, hermano. Así que Dios va a recompensar a aquellos hermanos que ayudan. Entonces, Dios ha colocado en la iglesia a los que ayudan. En los Corintios buscaban a los apóstoles, buscaban a los profetas, los que hacían milagros, los que sanaban, los que administraban, pero los que ayudaban, pasaban desapercibidos, eran criticados, no hacen nada. Pero Pablo dice, reconoced a tales personas y sujetaos a ellos, porque ellos sirven al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén.